Así que estamos en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, y estamos considerando la justa retribución y recompensa de Dios. La semana pasada hablamos de la justa retribución y dijimos ¿a quién? ¿Y por qué? Dijimos ¿cómo? Y dijimos ¿cuándo? Dios dará retribución, dice el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 6, dará aflicción a los que les afligen a ustedes, a los que no obedecen el evangelio, dice más adelante, y a los que en el versículo 8 y no creen en nuestro Señor. Entonces a ellos el Señor les dará retribución, el pago justo, lo que se merecen por haber desobedecido el mandato de arrepentirse y creer en Cristo Jesús, porque es mandato, ¿verdad? Y también le dará el pago justo, lo que se merecen, a aquellos que han afligido a su pueblo, aquellos que los aprietan. Y no es un apretón de gusto, de amor, como cuando dicen, te voy a dar un abrazo de oso y alguien nos aprieta fuerte porque nos quiere mucho. No, este es más bien un apretón de cuello para asfixiar. Dice Pablo, aquellos que los aprietan, eso quiere decir la palabra aflicción, quiere decir apretar, aquellos que los asfixian queriendo acabar con sus vidas, Dios les va a pagar lo que es justo. Y aunque estamos llamados, ¿verdad? Tenemos orden de amar a nuestros enemigos, de orar por los que nos persiguen, nos gozamos en el hecho de que Dios manifestará su carácter dando retribución. Entonces es un sabor agridulce. Es amargo porque nos duele pensar en el destino que le corresponde a aquellos que afligen, oprimen, persiguen a los cristianos, pero por el otro lado nos gozamos en ver el carácter de nuestro Señor reflejado en estas palabras como un Dios justo, a un vengador. ¿Cómo lo va a hacer? Pues dándoles aflicción, dice. Ellos los han apretado, ahora Dios los va a apretar. En justa medida. En justa medida. Conforme a su justicia, pues. Y decíamos la semana pasada que es la justicia de Dios. La justicia de Dios es el atributo que Dios ha revelado de sí mismo en su palabra, donde Él dice que lo que Él hace siempre es lo correcto. Que cualquier cosa que Dios haga, eso siempre va a ser lo correcto, lo que se debía hacer en ese momento o circunstancia. Y Dios no lo hace de manera improvisada, sino que es un Dios eterno y soberano que puede controlar y que puede planear con siglos de antelación, con milenios de antelación, y todo ocurre tal como Él lo planeó porque es soberano, pero todo ocurre de manera justa porque es lo correcto. Porque Dios determinó que así sea. Y además dijimos que ¿cuándo será esto? Cuando nuestro Señor Jesucristo sea revelado en llama de fuego, ¿verdad? En el versículo 7, revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. El contexto es de juicio, el juicio aquí está manifestado allí, esa frase llama de fuego. Ya dijimos el cómo también serán separados de la presencia de Dios, el versículo 9, y de la gloria de su poder. Y decíamos, en el infierno Dios no manifiesta sus atributos bondadosos. En esta tierra todo hombre, toda mujer experimenta en una u otra forma la bondad de Dios. En el infierno no hay bondad de Dios. Hay justicia, hay diferentes niveles de castigo, pero Dios ya no se muestra bondadoso. Pues hoy tendremos que ver entonces la justa recompensa de Dios. La justa recompensa de Dios. Y este bosquejo que he preparado es igual que el anterior. Contiene los siguientes puntos. Primero, ¿a quién y por qué? El segundo, ¿cómo? Y el tercero, ¿cuándo? ¿A quién y por qué? El segundo es ¿cómo? Y el tercero es ¿cuándo? ¿A quién Dios va a recompensar y por qué? ¿Cómo va a recompensar Dios y por qué? ¿Y cuándo Dios va a recompensar?
Es un bosquejo un poquito raro porque no va de manera lineal a través de los versículos, sino que vamos a ir brincando porque la información está dispersa en diferentes versículos. Empezamos por ¿a quién? ¿A quién? La justa recompensa de Dios, ¿para quién? Bueno, pues dice el versículo 7, y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros. Entonces el apóstol Pablo dice que Dios recompensará a todos los creyentes afligidos. Y dice Pablo, y también a nosotros. Bueno, la cuestión es que en realidad eso incluye a todo creyente de todo tiempo. Y les voy a decir por qué. Y también viene de la inspirada pluma del apóstol Pablo cuando escribió en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 12, dice, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. El discípulo no es mayor que su Señor, dijo nuestro Señor Jesucristo. Si a mí me persiguieron, los van a perseguir a ustedes, ¿verdad? Y Pablo ocupa un término muy interesante, a vosotros que sois afligidos. Eso quiere decir, a vosotros que estáis siendo apretados. Pero repito, no es un apretón de manos, no es un apretón de abrazo de oso, un abrazo afectuoso. Es más bien apretar el cuello, en este contexto me atrevería a poner ese ejemplo, es apretar el cuello para asfixiar y matar. Algo estaba sucediendo unos pocos años después de que el apóstol Pablo escribió esta carta en una ciudad llamada Esmirna. Allá había una iglesia, y a esa iglesia el Señor Jesús le envió una carta. Qué bendición, ¿no cree? Recibir un escrito de parte del Señor. Esto está pensado para ustedes en este momento. Bueno, no envidia a los de Esmirna, nosotros tenemos mucho más que una carta, tenemos 66 libros escritos por el Señor para nosotros, la Biblia, su palabra. Pero esta iglesia dice el Señor, Apocalipsis 2:8, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia, dice, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir, aquí el diablo echará a unos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Cuando hay esta promesa de sé fiel hasta la muerte, ¿qué se está diciendo? Se está diciendo, algunos de ustedes van a morir. Es más, la presentación del Señor a esta iglesia en el capítulo 2, versículo 8, dice el primero y el último, el que estuvo muerto ya ha vuelto a la vida. No se preocupen, si los matan, no se preocupen, yo soy su Señor y yo resucité. Porque yo vivo, vosotros también viviréis, ¿no dijo? Entonces, le escribió una carta a una iglesia a la que le dice, están padeciendo tribulación, y la palabra tribulación proviene de la misma raíz en el idioma original que aflicción, que quiere decir apretar. Los de Esmirna estaban siendo apretados, como si se les quisiera asfixiar y acabar con ellos. Les dije, palabras de nuestro Señor Jesucristo, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, ustedes también los van a perseguir. ¿Y qué creen? ¿Por qué no echan un vistazo a Isaías capítulo 53, versículo 7? Isaías 53, versículo 7 dice, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Texto que por todas las características de Isaías 53 entendemos que es el Señor, pero si no nos hubiera sido obvio con lo que dice allí, Pedro después lo toma en su primera carta para decir que el Señor fue tratado como oveja que va al matadero y no abrió su boca. Dice, afligido él. Estuve investigando la
¿De dónde proviene ahí la palabra traducida como afligido? ¿Y de dónde creen que viene? De una palabra que significa apretar. Los creyentes afligidos solamente están siguiendo los pasos de su maestro, quien también fue afligido. Los creyentes que están experimentando tal presión por su fe, de tal modo que algunos de ellos incluso pueden llegar a ser muertos, que se sienten angustiados por lo que sucede, o tal vez lo enfrentan con valor, pero de todas maneras parece que las vías de la vida se les van cerrando y se les cierran las puertas en trabajos y la familia los rechaza y los amigos los rechazan y los van apretando y encerrando. Ellos solamente están viviendo lo que su Señor ya vivió. Afligido Él y no abrió su boca. Están siendo aplastados tal como Él fue. ¿A quiénes recompensará el Señor? A todo cristiano, porque todo cristiano sufre. A todo creyente, porque todo creyente en una u otra medida es afligido. Gracias al Señor, no siempre son días tristes y grises en la vida cristiana, ¿verdad? Pero sí los hay. Gracias al Señor son más gozos que dolores en la vida cristiana, pero sí hay dolores. Y sin embargo, cuando eso sucede, hermanos, esto nos hace voltear al cielo y decir, ven Señor, ya, que ya acaben estas cosas. Lo peor de este mundo nos hace desear el cielo, pero déjenme decirles algo. Lo mejor de este mundo también debería de hacernos desear el cielo. No solamente lo peor del mundo, porque eso es simplemente desear una escapatoria. Pero cuando estamos experimentando lo mejor que se puede, ¿verdad?, de las bendiciones que el Señor derrama sobre nosotros en este mundo, aún allí deberíamos desear más el cielo y decir, pues Señor, ni por esto me quiero quedar aquí. Preferiría estar contigo. Los tiempos de aflicción nos hacen desear el cielo, pero también los tiempos de bonanza y de paz nos deberían hacer desear el cielo y decir, Señor, pues prefiero estar contigo. Presente físicamente, a pesar de que ahorita las cosas vayan bien. ¿Para quién el Señor va a recompensar? A vosotros que sois afligidos, pero también, note lo que dice el versículo 8, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ahora lo voy a utilizar un poquito a la inversa. ¿Qué está queriendo decir Pablo? Los que van a recibir retribución, el castigo de Dios, es porque no conocen a Dios y no creen el Evangelio. ¿A quiénes entonces va a recompensar? A los que sí conocemos a Dios y sí creemos el Evangelio. Por ejemplo, dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. El templo de la primera iglesia bautista de Guadalajara tiene de frente en el sitio de reunión. Lo que queda a espaldas del que predica y frente a la congregación es un muro muy alto, un techo muy alto, pero tiene unas letras grandotas allí que dicen, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo. Me gusta ir a ese templo y ver esas letras, y ver ese versículo escrito allí. Esa es la razón para la que fue creado el hombre. Para disfrutar de comunión con Dios, conocerle. Y solamente es posible conocerle a través de su Hijo Jesús. Los creyentes seremos recompensados por Dios porque le conocemos. ¿Recuerdan las palabras del Señor Jesús en Mateo 7, del 21 al 23, cuando haga de lado a algunos que dirán, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto y aquello? Y Él les va a decir, yo nunca los conocí. No es que Dios ignore la vida, la existencia de aquellos que no honran su nombre. Lo que esas palabras quieren decir es, yo nunca tuve una relación personal con ustedes. Estamos estudiando juntos Génesis. Ya vimos la vida de Enoc. Y en un sermón biográfico vimos la vida de Noé. 2 hombres de los que se dice que anduvieron con Dios. Eso es conocer a Dios.
he estado empezando a poner en práctica lo que tantas veces he dicho que admiro de mi amigo Rafael Labastida, y ahora he conocido otros hermanos que también lo hacen. Orar en voz alta, y aun cuando voy en la calle. Ya les he dicho de mi amigo Rafa, ¿verdad? Uno camina junto a él y es una oración andante el hombre. Pasa junto a una persona que está pidiendo dinero y, Señor, mira, pues es poquito lo que tengo, pero tú dale más, tú sí tienes más, Señor, dale, ayúdale. Que su familia tenga, Señor, quién sabe cómo estén sus hijitos. Cuando se le atraviesa a alguien más, ora por ellos de otra manera y va orando todo el tiempo el hombre. Eso es conocer a Dios. Eso es andar con Dios. Es tan real para mí que puedo hablar como mi compañero que viene a mi lado. Porque lo conozco, porque me ama, porque lo amo, es mi amigo. Es mi Señor. Él manda. Pero tengo la intimidad de un buen amigo. Tengo la intimidad de un padre a quien me puedo acercar así. Eso es conocer a Dios, y los creyentes conocemos a Dios. Los creyentes conocemos a Dios. Y los creyentes creemos, hemos obedecido el Evangelio. Recuerdan lo que dice, y lo mencioné la semana pasada, pero no está de más echarle un repaso a la enseñanza del versículo 5 de Romanos 1. Romanos 1:5 dice: por medio de quien hemos recibido la gracia, está hablando del Señor Jesucristo, y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor de su nombre. Pablo decía, estoy llamando a que obedezcan la fe. El Evangelio sí es un mensaje que debe ser proclamado, pero debe ser proclamado con el tono de un heraldo de un rey. Esto dice el rey: arrepiéntete de tus pecados, cree en él, confiesa su nombre como el único Salvador. Es el edicto del rey. No nos extrañe que Mateo 28 acabe con un golpe de autoridad del Señor. Mateo, su evangelio lo cierra en el capítulo 28, versículos del 18 al 20, diciendo, las palabras del Señor: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está el golpe de autoridad, porque Mateo estaba presentando a Jesús como rey. Y bajo la inspiración del Espíritu Santo, ¡qué genialidad! Qué adecuado, qué pertinente que el evangelio que habla de Jesús como rey termine con un edicto. Esto es lo que ustedes tienen que ir a hacer. Y todos deben obedecer el mandato de creer en Cristo Jesús. Es un mandato. De la misma manera el apóstol Pablo lo expresó en Hechos capítulo 17, cuando él predicó en Atenas. Y dice los versículos 30 al 31. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara, otras versiones que ustedes traen dicen, ahora manda. Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Ahora manda a todos en todas partes. Y el que no, será reo de muerte. Es tan grave lo que está haciendo de no obedecer el evangelio, de no arrepentirse, que merece la muerte. Y muerte eterna y condenación eterna. Así que el evangelio es un mandato. Los creyentes seremos recompensados por creer. Y obviamente está lejos de nosotros vanagloriarnos, ¿verdad? Entendemos por qué creemos. Creemos porque nos fue dado el regalo de la fe. Una palabra elegante para regalo es don. Bueno, yo sé que si le decimos a alguien en su cumpleaños, te traje un don, va a pensar que es un señor, te traje un señor. Ocupamos más esa palabra así. Pero regalo quiere decir don. Y la Escritura dice en Efesios capítulo 2, 8, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe,
Y esto no es de ustedes, la fe no surgió en ustedes, sino que es un don, es un regalo de Dios. Entonces nosotros creemos el Evangelio, hemos obedecido el mandato del arrepentimiento y de creer en Cristo Jesús porque nos fue dada la fe para creer. Entonces la recompensa del Señor va a ser por gracia, no la merecíamos. Somos hijos adoptivos de Dios, ¿verdad? La gran doctrina de la adopción de los creyentes. Piensa en esto. Una pareja de padres que quieren adoptar un bebé. Sería muy cruel que dijeran, mira, ese bebé cuando llegue a los 18 ya va a poder trabajar. Ya va a aportar a la casa. Es más, desde chiquito le podemos enseñar a hacer algunas labores domésticas y ya puede ayudarnos en el quehacer y demás. Eso sería un acto de crueldad. Sí hay quien tiene... es un desalmado y se dedica al tráfico de infantes y de personas y los explota. Pero una persona decente no está viendo al bebé que va a adoptar para ver de qué manera le va a explotar, sino está pensando en todo el amor que le puede dar, en todos los cuidados que le puede brindar, cómo lo va a arropar de todas las cosas necesarias para la vida. Cuando Dios decidió adoptarnos, no estaba pensando en lo que nosotros le íbamos a dar, sino en todo lo que Él nos iba a dar a nosotros. Cuando Dios hizo un pacto con Noé, no estaba diciendo, wow, es que necesito de Noé, más vale que lo ponga de mi lado. Sino, ¿cómo empiezo una humanidad? Lo acababa de hacer 6 capítulos antes. Cuando Dios hizo un pacto con Israel, no era, ay, pues es que este es el pueblo que tengo, pues. No, Él no estaba pensando en lo que ellos le iban a dar, estaba pensando en lo que Él les iba a dar a ellos. Por gracia. Salvación, el conocerle, su revelación. Israel fue el receptor de todo lo que Dios depositó en ellos, su palabra, su conocimiento, su revelación, su amor. Y por eso les dijo, ustedes van a ser mi especial tesoro. Yo quiero hacer un pacto, yo me quiero comprometer con ustedes. Y de 6 pactos bíblicos solamente ese es el condicional. Todos los demás no tienen condición. Dios no le puso condición a nadie. Yo los quiero amar, yo les quiero dar a ustedes. Así que el hecho de que nosotros recibamos recompensa es un acto de gracia de Dios. El hecho de que Dios nos separe y nos aparte para sí mismo es un acto de gracia. Vean lo que dice el versículo 10. ¿A quiénes va a recompensar Dios? Cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día, para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. ¿A quién va a recompensar Dios? A sus santos. Cuando hablamos de santidad, hermanos, debemos tener en cuenta su doble significado. Cuando hablamos de que un creyente es santo, estamos hablando de una santidad posicional. Es decir, delante de Dios ha sido presentado por los méritos de Cristo como santo, como justo, como sin pecado. Aquel que cree en Cristo Jesús como Salvador es presentado de allí en adelante delante de Dios como sin pecado. Pero es nuestra posición. Así nos considera Dios, así nos ha declarado Dios. Pero no es nuestra práctica. Porque en la práctica sí pecamos. ¿Verdad? ¿Queda claro lo de la posición y la práctica? Nuestra posición delante de Dios es que hemos sido declarados justos, santos, sin pecado. Y no temporalmente hasta que pecamos y luego vamos a pedir perdón y otra vez somos declarados justos. No, la justificación es de una vez y para siempre, se acabó. Así te considera Dios de allí en adelante. Por el resto de la eternidad. Dentro de 1,000 millones de años Dios nos seguirá considerando santos en base a la obra de Cristo en la cruz. Dentro de 1,000 millones de años Dios nos seguirá considerando santos en base a la obra de Cristo Jesús. Hoy
Ya es esa nuestra posición delante de Dios. Ya hemos sido declarados así. Pero en la práctica sí llegamos a tropezar con el pecado. De todas maneras, somos ya considerados santos. Ahora, santo tiene otra connotación. Santo quiere decir apartado o aparte. Decimos que Dios es santo porque Dios está apartado de todo mal. En Él no hay mal. Él es perfecto. Moralmente también. Los creyentes somos santos porque hemos sido apartados para Dios. Vivimos entre el mundo y allí debemos estar porque la sal se mete entre los ingredientes para dar sabor. Mal haríamos en recluirnos en monasterios puros creyentes y entonces ¿cómo somos luz? Entonces lo único que va a pasar es que nos vamos a volver arrogantes comparando quién brilla más. Cuando los creyentes deberíamos estar allá siendo luz entre los que no conocen a Cristo. Y eso es lo que usted hace. Viene aquí para que nuestra luz, nuestra llama, sea avivada por el fuego de la palabra, la comunión entre los creyentes, los cantos que cantábamos hace rato. Fuente de la vida eterna y de toda bendición. Exaltar tu gracia eterna debe cada corazón. Eso cantábamos hace rato. Y se nos abre el pecho más que cantando Guadalajara, Jorge Negrete. Porque esas verdades las creemos y son reales en nosotros. Pero luego esa llama nos la llevamos allá. Somos apartados por Dios para hacer luz allá. Entonces no nos alejamos de la gente, sino del pecado. Por eso es que somos santos. Porque hemos sido apartados para Dios, para servir a sus propósitos, para hacer lo que Él quiere que seamos. A esos son a los que Dios va a recompensar. Voy a retroceder un poquito. Ya le hablé de la santidad posicional, la cual ya es nuestra. En la práctica, esa santidad posicional ya es una realidad, pero en la práctica todavía no lo es. ¿De qué trata la vida cristiana? Le voy a decir cuál es la trama de nuestra película en este mundo. La trama de nuestra película en este mundo es que lleguemos a ser, en la práctica, lo que ya somos en la posición. Dios está trabajando en nuestra vida para purgar de nosotros, limpiar, sacar, expulsar el pecado de nuestras vidas. Y aquello que ya Él nos considera, entonces en verdad lo seamos en la práctica. De eso trata nuestra vida. Esa es la trama de nuestra película. Pero somos considerados santos y a esos es a los que Dios va a recompensar. Ahora, ¿cómo los va a recompensar? Es el segundo punto. ¿Cómo va a recompensar Dios a sus santos? Bueno, dice el versículo 7, dando alivio y daros alivio a vosotros que sois afligidos. ¿Qué es ese alivio? Ese alivio es descanso, reposo. Solamente aparece 5 veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en 2 Corintios 8:13 se traduce como holgura, libertad. Y me gustó esa palabra porque dice, ¿verdad? Allí en el versículo mismo 7 dice, daros alivio a vosotros que sois afligidos. Entonces, mientras que aquellos que odian a Cristo y por tanto se desquitan con nosotros, porque no pueden desquitarse con Cristo, mientras que ellos nos aprietan queriendo acabar con nuestras vidas y nos cierran puertas y nos cierran relaciones y nos hacen a un lado y nos critican y se enojan contra nosotros, mientras que ellos nos van asfixiando y nos van encerrando, acorralando, un día va a llegar en que Cristo nos dará holgura, libertad, alivio. Respiraremos tranquilos. ¿Cómo es el alivio de los creyentes? El alivio de los creyentes fue consumado de acuerdo al escritor de Hebreos, en Hebreos capítulo 4, versículos 1 al 11, aunque no voy a ir a todos esos versículos, solamente lo digo por si están apuntando la referencia. 4 del 1 al 11, dice en el versículo 4, porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras, y otra vez en este pasaje,
no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, aquellos quienes antes se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de su desobediencia. Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda pues, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues él ha entrado en su reposo, él mismo ha reposado de sus obras pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Está equiparando reposo con salvación. Salvación por la fe. Tú no necesitas obrar, hacer algo para la fe, para la salvación. Una vez que crees, deja de intentar hacer méritos. Los méritos ya los hizo Cristo. Él sí vivió la vida perfecta, Él sí sufrió el castigo por el pecado. Tú no necesitas hacer méritos. Tú crees, entras en el reposo de la salvación. Entonces los creyentes, ¿cómo seremos librados? Con el reposo de la salvación. La salvación es equiparada al reposo, pero hay un reposo celestial. Vea lo que dice Apocalipsis capítulo 7. La holgura de los creyentes. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré y vi una gran multitud que no se podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y uno de los ancianos habló diciéndome: estos son esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde han salido? Y yo respondí: Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno, pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Hay un descanso celestial. Si por algo trabaja el hombre, es por alimento, por bebida y por techo. Podemos carecer de las demás cosas. Podemos hasta dormir en el piso si es necesario. Pero no podemos dejar de comer. Eso trae problemas graves de salud que pueden acabar con la vida de una persona. Y menos de beber, porque eso acaba todavía más rápido con la vida de la persona. 70% de nuestro cuerpo es agua. Escuché una estadística que hay un médico que desmentirá quien me lo dijo, pero que el 90% de nuestro cerebro es agua. En las células de allí tienen agüita. Entonces, dependemos de la ingesta de líquidos, específicamente de agua, para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Dice el Cordero: el Señor extenderá su tabernáculo. Ahí hay techo, hay habitación. Y además no tendrán hambre ni sed. Entonces, ¿para qué trabajar? Ya no trabajas para las necesidades básicas. Ahora simplemente servirás al Cordero por siempre, pero no será para ganarte el sustento que mantenga tu vida. Estaremos en el reposo celestial. Es más, el mismo libro de Apocalipsis, pero ahora en el capítulo 14. Vean lo que habla acerca del reposo, incluso para aquellos creyentes que se conviertan durante el tiempo de la tribulación y gran tribulación. Apocalipsis 14, 9 dice: entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Ahí hay otro versículo que habla de que, como el Salmo 139, si en el Seol pusiera mi trono, allí tú estás.
dice, aquellos que estén en el infierno, el castigo será atestiguado por el Cordero. Es lo adecuado. Él así lo decidió, entonces es lo adecuado. Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos de aquí en adelante, que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Aquellos creyentes que se convierten en el tiempo de la tribulación, mientras que se esté desenvolviendo el apocalipsis frente a sus ojos. Dice el Señor, va a llegar el momento en que les va a decir, ya descanse. Se acabó. No hay más que hacer. Yo me encargo de este asunto. Ustedes descansen. El descanso de los creyentes. Y por supuesto que este texto nos dice ¿cuándo recibirán los creyentes ese descanso? Y va junto con el punto anterior de cómo, puesto que dice en el versículo 10, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado de todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. ¿Cómo hallarán ese descanso? Siendo glorificados por Dios. Siendo glorificados. Cuando Él venga para ser glorificado en sus santos. No dice para ser glorificado por sus santos, como queriendo significar cuando venga para que los santos le adoren, le den gloria. No. Para ser glorificado en sus santos. Es una frase con un significado diferente. Lo que eso nos quiere decir es que los creyentes serán glorificados y hechos semejantes a su propio Señor. Nuestro carácter será hecho perfectamente igual al carácter de Cristo, en todos sus atributos comunicables. Todo su amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y dominio serán por fin frutos evidentes todo el tiempo en nuestra vida. Los creyentes pasamos por días malos, ¿no creen? Hay días en que decimos, el genio. Uy, es que anda con su genio. Hay días en que traemos la depre. Nos sentimos tristes y nos sentimos poca cosa. Y ni vimos así que el fruto del Señor se manifieste. Si andamos tristes, deprimidos, y entonces no dejamos que el gozo del Espíritu Santo, que ya está en nosotros, porque ya está en nosotros el Espíritu Santo, no dejamos que ese gozo se manifieste. Andamos gruñones y no estamos dejando que la templanza del Espíritu Santo se manifieste. Bueno, hermanos, le voy a decir algo. Cuando Cristo sea glorificado en nosotros, se acabaron los días de depre, se acabaron los días de mal genio, se acabaron los días de todo eso. Porque el fruto del Espíritu va a ser siempre evidente en nosotros. Y estaremos viviendo entre pura gente que siempre manifiesta el Espíritu, el fruto del Espíritu en su vida. Eso no es posible ahorita, En tiempos de la iglesia militante, ahorita que nos reunimos en cuartelitos generales para salir a batallar allá contra el mundo, eso no es posible. Aquí llega el hermano herido de la semana, cabizbajo por el trabajo, cabizbajo por la familia, cabizbajo por la necesidad económica, etc. Y viene para que entre todos le animemos y le recordemos las promesas del Señor y oremos por Él y oremos con Él, con ella. Y se vaya reconfortado, fortalecido, diciendo, échenme otro de esos días feos. Pero allá en el cielo no habrá más de eso. Y en el cielo todos seremos perfectos. Cristo habrá sido entonces glorificado en nosotros. Y además será admirado por nosotros, dice el versículo 10. Y admirado entre todos los que han creído.
Entonces habrá dos cosas que nos admirarán. Vernos, cómo hasta nuestra apariencia reflejará el fruto del Señor. Apocalipsis describe a la iglesia vestida con un vestido de lino fino, blanco y resplandeciente. Y el pastor Evis Carballosa dice, eso es como hablar de un vestido tejido de puros diamantes. Ahora, si usted va a una joyería de esas donde exhiben los diamantes, ¿verdad? Les ponen luces específicamente para que resalte la piedra. Y cuando está bajo la luz, el diamante brilla bien bonito. Ahora imagínense un vestido que tiene esa apariencia de estar hecho de puros diamantes, queriendo mostrar la santidad interna. Así de puros son estos ya por dentro, que hasta se les nota por fuera. Así va a ser toda la iglesia, todos los que estemos allí, que hayamos creído en Cristo Jesús. Y entonces eso nos va a admirar, pero sobre todo nos va a admirar este Jesús, cuando Él venga para ser admirado. ¿Qué visión es, hermanos? Ver a nuestro Señor Jesús. Nosotros vendremos con Él. Y creo que no hay contradicción en esto cuando Pablo dice, cuando venga para ser admirado por sus santos, todos estaremos admirados del gran Salvador que tenemos, que es Cristo Jesús. Los que vengamos detrás de Él, los ejércitos celestiales, y los que estén en la tierra, viéndolo venir de frente, y se den cuenta que este es su Salvador, el que hizo todo esto posible para ellos, y que les habrá librado, y que les habrá salvado tal como a nosotros. Por supuesto, ¿cuándo sucederá esto? Pues ya lo habíamos dicho, el versículo 10, cuando el Señor Jesús sea revelado. Cuando se descubra, se corra el velo que hoy no nos permite ver al Señor. No es que literalmente haya un velo, usted y yo sabemos, el Señor está en el cielo, en la presencia, a la diestra del Padre, pero es una forma de Pablo de decir, cuando se vuelva a dejar ver físicamente. ¿Cuándo va a suceder esto? Cuando Jesús se deje ver físicamente nuevamente en el mundo, por los que no creen. Porque en el rapto, cosa que ya estaremos viendo en la próxima semana, porque en el rapto los únicos que van a ver al Señor serán los creyentes. Pero en ese momento de la segunda venida, todo ojo le verá, dijo el propio Señor Jesucristo. Todo ojo le verá. Por eso dice, cuando sea revelado, cuando nuevamente se deje ver. Aquí le van unos datos interesantes, que ya estaremos refrescando la memoria la otra semana. La última aparición pública del Señor Jesús fue en la cruz. La última vez que todos los que querían lo podían ver fue cuando estaba colgado, torturado, agonizando en la cruz. Tras su resurrección, solo se dejó ver por sus seguidores, por nadie más. Viene un día en que llevará a su iglesia, el rapto, el arrebato de la iglesia, y nosotros le veremos. Pero después otro día vendrá, regresará a esta tierra donde todos le verán, y será adorado aún por aquellos que le traspasaron, es decir, el pueblo judío. Y todo mundo le va a ver nuevamente cuando el Señor Jesús sea revelado. Cuando Él venga para ser glorificado, cuando venga haciendo bien a sus santos, cuando Él venga para ser admirado entre todos los que han creído, dice el versículo 10. El Señor es justo, y así como ha de dar retribución a los que no creen y afligen a su pueblo, también va a dar recompensa a su pueblo. Y esa recompensa será para ellos, y esa recompensa será darles alivio, y esa recompensa será glorificarles, y esa recompensa será dejarles admirarlo, precisamente cuando Él venga y se muestre a todo el mundo. Qué bien hace a nuestra alma el Señor dándonos la segunda carta a los tesalonicenses, ¿no creen? Gracias al Señor, esta iglesia ha estudiado en repetidas ocasiones
el tema de la segunda venida, ya hemos ido a Apocalipsis en 2 ocasiones, una de manera expositiva secuencial, nos tardó 2 años y medio, de eso estaba hablando el otro día con nuestra hermana Almadelia, 2 años y medio de predicaciones de Apocalipsis, solamente parando en Semana Santa, Navidad, así una que otra ocasión. Ya lo vimos en estudios de miércoles, la segunda venida del Señor, de una forma panorámica por casi 6 meses. Y esta iglesia sabe y tiene la esperanza que han tenido los creyentes que el Señor va a regresar, tiene esa convicción, esa seguridad, esa esperanza pues. Pero aún así cuando regresamos a estos temas seguimos encontrando otros aspectos que o no habíamos puesto mucha atención o no habíamos considerado, pero que siguen apuntalando esa esperanza y que además siguen sacándole brillo a esta joya que es la palabra de nuestro Dios y la convicción de que Cristo viene. Los creyentes tenemos esa convicción. Esto es verdad no porque los creyentes lo crean, es verdad porque Dios lo dijo. Es una seguridad no porque nosotros lo proclamemos, es una seguridad porque Dios lo proclama en su palabra. Y como es algo que Dios proclama en su palabra, es digno de la confianza de toda persona. Cristo va a regresar, va a venir por su iglesia y va a cumplir sus propósitos en su iglesia. Que eso, hermanos, haga palidecer las tribulaciones, las aflicciones temporales. Esta leve tribulación momentánea, decía el apóstol Pablo, no se compara al peso de gloria. Estaba hablando de glorificación, que ha de ser manifestada en nosotros. No sé qué estamos viviendo, sé que hay cosas que vivimos en conjunto, como los efectos de los sismos recientes. Pero cada quien tiene, además de esa prueba común a toda nuestra sociedad, tenemos nuestras propias pruebas, aflicciones tal vez. Pero todas ellas palidecen cuando venimos a la Escritura y retomamos esta esperanza. Y vuelve a avivar la llama de nuestra fe. Y aporta y abona a nuestra santificación. Y aporta y abona a nuestro servicio fiel. A ese servicio fiel que realiza todo creyente. Todo creyente es ministro de Cristo. Los reformadores de eso hablaban. La Iglesia Católica decía que solamente las actividades dirigidas por clérigos oficiales contaban. Y los reformadores sacaron a la luz la gran verdad de que todo creyente es un siervo de Dios. Y que todo lo que usted hace en obediencia al Señor, con la actitud que Él espera de usted como trabajador, como ama de casa o lo que sea, eso es ministerio, eso es servicio a Dios. Y entonces repasar estas verdades nos lleva allá a trapear el piso de mi casa, si esa es mi labor en este momento en la vida, hacerlo para la gloria de Dios, porque Cristo viene y va a recompensar mi servicio fiel en eso. Y si soy un trabajador, a ir y hacerlo con gusto, porque mi patrón no es el de la oficina grandota, es el que está en el cielo y va a venir a recompensar. Y cualquier labor que nosotros hagamos, padre, madre, esposo, hijo, abuela, si lo hago conforme a la voluntad de Dios, Dios me lo va a recompensar. Que este texto nos aliente de esa manera. Vamos a orar. Señor, te agradecemos tu palabra, la bondad que tienes a nuestra alma, Señor, a darnos estos textos que avivan nuestra fe, fortalecen nuestra esperanza, nuestra convicción de que Cristo Jesús va a regresar. Y junto con el apóstol Juan decimos, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Y esa oración la hacemos cuando experimentamos lo peor del pecado en esta vida. Pero esa oración la hacemos cuando experimentamos la más deliciosa de tus bendiciones. Porque nada se comparará con el privilegio inmenso de estar delante de ti por siempre. De adorarte por fin en la hermosura de la santidad. Gracias nuevamente por tu palabra. Y que lleve y que traiga el fruto por el cual la has enviado al 30, al 60 y al 100 por uno. Que lo pedimos en nombre de Dios Jesús. Amén.